Bueno, ahora sí, ahora sí, formalmente nos metemos de lleno y me gustaría que analicemos juntos el capítulo 20 de Éxodo, pero antes de ello nos vamos a meter, analizar el capítulo anterior solamente, como les decía antes de iniciar con la oración, a modo de introducción. En el verso 5, el Señor les dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y esto ya lo hemos tratado más de una vez, así que solamente a modo de repaso, la idea es que podamos recordar de que la ley es una promesa, de que si escuchamos su voz, y en esta versión dice, y guardar es mi pacto, pero en la Ujú. versión inglesa literal, la Young Literal Translate, dice que si oímos su voz, Él guardará. ¿Sí? Está como promesa también esto. Si oímos su voz, guardaremos su pacto. Y sabemos que Él es el que, como dice Ezequiel 36, Él es el que graba en nosotros su ley. ¿Sí? Él es el que graba en nosotros el mandamiento en nuestro corazón y pone su espíritu para que obedezcamos sus palabras. Entonces, si oímos su voz y guardamos su pacto, lo atesoramos en el corazón, iba a pasar varias cosas. Íbamos a hacer un especial tesoro. Bueno, yo digo, también guardaríamos su pacto, eso también es una promesa. También íbamos a hacer un reino de sacerdotes y gente santa. Eh, y, por ejemplo, ¿no? Uno avanza un poquito más en la lectura y va al libro de Éxodo capítulo 20. Encontramos el pueblo teniendo temor, teniendo miedo y pidiéndole que hable Moisés y no Dios para no morir. Y Moisés les dice en el verso 20, respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces vemos acá que el deseo de Dios expresado en las palabras de Moisés es que el temor de Dios esté en nosotros. Sabemos que el temor de Dios es el conocimiento de Dios. También sabemos, esto por lo que está en Proverbios capítulo 2, también sabemos que el temor de Dios es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es Cristo. Entonces, si su temor, si su conocimiento, si su sabiduría, si Cristo mora en nosotros, nosotros no pecaríamos. Nuevamente la idea de reconocer de que la ley de Dios es una promesa. Y, y, Sí, porque y, y hay dos tipos de temores. Está el temor de que Dios da a la persona, en el cual es sabiduría, conocimiento, y el así cual es, el temor de un incrédulo es no sabiduría y es terror. así es. Bueno, hoy lo estuvimos analizando en la lección número 3 sobre la Exacto. muerte, en el versículo Sí. sobre Hebreos 2, 14 al 15, que es Cristo el que nos saca ese temor, ¿no? Por medio de su muerte y la revelación de su carácter, exponiendo nuevamente al que tiene el poder de la muerte. Pero no nos vamos a meter en eso, porque yo sé que ya han No. estado estudiando bastante sobre ese tema. Pero está buena ahí la diferenciación, creo que hoy en la mañana también acá un hermano lo mencionaba. Pero vayamos ahora a Éxodo capítulo 20 y hagamos un breve repaso hasta el pasaje que me gustaría que analicemos, que es el tercer mandamiento. ¿Sí? Eh, dice el verso 1 y 2 de Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y me pregunto al leer este pasaje, y extiendo la pregunta, ¿Dios nos está mostrando lo que hizo para que tengamos miedo, ese tipo de temor? Nos está diciendo, mirá que yo hice esto, ¿eh? Hacé lo siguiente porque yo hice esto. ¿O será que el Señor nos está diciendo que como Él hizo esto, puede hacer todo lo demás? Y me gustaría invitarlos a pensar nuevamente en la ley como una promesa. Dios nos está mostrando que Él fue el que lo hizo, no ellos con sus armas o con su fuerza, sino por medio de su espíritu es que ellos salieron y Jehová los saca de esa tierra. Y entonces en el verso 3 de Éxodo 20, capítulo 3, dice, porque tengo acá también, perdón, tengo acá también quienes están escuchando, eh, dice,
no tendrás dioses ajenos delante de mí. Verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, primer mandamiento. Nuevamente, es una promesa de Dios, es no tendrás a futuro. Si tenés a Cristo en tu corazón, esto es lo que va a suceder en tu vida. Esto va a ser lo natural. No vas a tener otros dioses. Y sabemos bien, por lo que dice Deuteronomio 6:4, que si oímos a Dios, Shema Israel, oye Israel, sabremos qué cosa, que Jehová es uno, ¿sí? Y uno es su nombre. Entonces, no tendrás dioses ajenos, lo escucharemos y sabremos que Dios es uno, pero no nos quedaremos ahí solamente. En el verso 4, voy a leer este para no meterme tan de lleno con un montón de cuestiones que nos van a desviar al segundo mandamiento y yo quería el tercero. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El mandamiento dice, no te harás imagen. ¿Y quién es la imagen de Dios? Sabemos por Colosenses 1:15 que Cristo es la imagen de Dios. Sabemos también por Hebreos 1:3 que Cristo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. ¿Saben cómo se escribe la palabra imagen en griego en Hebreos 1:3? Si ustedes después tienen interés, búsquenlo. El Carácter, carácter. así es. El carácter. Entonces sabemos que Cristo es el carácter de Dios. No te hagas otro carácter, no te hagas otra imagen. Hay uno que lo está reflejando y por lo que vimos en la lección número 1, Cristo es la imagen de Dios. Pero vayamos directamente al verso 7 y consideremos este pasaje en cuestión. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Sí? Tomar el nombre de Jehová en vano, ¿qué significa esto? Y esta es la gran pregunta con la que me gustaría que nos introduzcamos en este estudio. ¿Sí? Hemos visto a lo largo de la historia y hemos escuchado tal vez alguna vez que, por ejemplo, usar el nombre de Dios en forma irreverente o en forma vulgar o en forma común es tomar el nombre de Dios en vano. Y sin quitar esto de lo que tal vez alguna vez hayamos escuchado, la sierva de Dios habla al respecto acerca de esto en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, de que los ángeles de Dios pronuncian con mucha reverencia su nombre, el nombre de Dios, totalmente. Entonces, sin quitar de vista esto, me gustaría agregar algo que también está en la Escritura y que habla con respecto a este punto en particular. ¿Me siguen? Entonces, vamos a Éxodo capítulo 33, porque me gustaría también que recordemos pasajes que son sumamente conocidos, pero que nos van a ir arrojando luz al respecto de este tema. En Éxodo 33:18, Moisés le dice a Dios, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y Jehová le dice a Moisés, verso 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, ¿sí? Toda su bondad. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia al que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces, de forma resumida, lo que Dios le está mostrando allí es toda su bondad y la proclamación de su nombre. ¿Y qué es el nombre de Dios? Bueno, en el libro de Éxodo, todavía no estamos saliendo de allí, pero en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, en el verso 14, encontramos que cuando Moisés le pregunta, mira, si yo voy al pueblo de Israel y les digo que el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? En el verso 13 eso está. Y en el verso 14 dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ejie, ayer ejie. Sí, eso dice en hebreo. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Cuál es el nombre de Dios? Bueno, es muy interesante lo que plantea el pastor Jones, esto lo voy a decir también de forma resumida, pero él lo que hace es dividir esta palabra en dos. Por un lado, yo soy expresando que no es algo que era o que será, sino que es algo que está siempre en tiempo presente. Yo soy, habla de su eternidad. Y el que soy nos habla de lo que él es, ¿sí? Refiriéndose a su naturaleza, a su carácter. Es decir, hablar del nombre de Dios es hablar de su eternidad
y de su carácter. Dice, yo soy el que soy. ¿Y qué es Él? ¿Y qué es Dios? Bueno, volvamos a Éxodo capítulo 33, a Éxodo Eh, capítulo 34. Leandro, perdona. Sí. Este es Miguel hablando a través, el Padre Celestial hablando a través de Miguel. Ajá, así es. Bueno, dice que Dios habló en otro tiempo y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, y que en estos posteriores días nos habló, entiendo yo, a través del Hijo, pero entiendo de que está hablando acerca del Hijo en carne humana. Eh, no me quiero meter por esa línea, sé que Éxodo 23 nos habla de que nos hablaba por el ángel, ¿verdad? Y Dios lo hacía a través de él y que su nombre estaba en él. Entiendo de que este es Dios, es las palabras de Dios. El canal no lo está afirmando acá, pero lo que yo entiendo es de que es el Hijo que está hablando y que son las palabras del Padre las que está reproduciendo. Esto se ve también, por ejemplo, para hacer un paréntesis a esto que estás preguntando, en el libro de Apocalipsis, cuando está hablando el Hijo y Juan se arrodilla para adorarlo. Y después nos damos cuenta de que no era el Hijo, es Gabriel. No era el Hijo que estaba hablando ahí, pero sí es el Hijo, es el que está hablando, pero el canal que está utilizando el Hijo es el ángel Gabriel. Y ahí está la confusión de Juan de considerar de que el que le estaba hablando era el Hijo y no el ángel. No sé si se entiende el punto. En este Bueno, caso, eso fue la pregunta que yo hice ayer en el grupo de ustedes. mm, Que por qué la hermana White, cuando cuando ella habla sobre la referencia de la persona antes de que Jesús naciera aquí, ella sí, refiere a Cristo. Por el nombre de él, si conocemos que Jesús antes de eso era Miguel, el arcángel Miguel, que es lo que la adventista normalmente enseña, ¿no? Entonces, ¿por qué sí, ella refiere en vez de Jesús, tiene que referir como si fuera el arcángel Miguel? Porque eso es lo que era antes de ser Jesús. mm, sí, lo que entiendo respecto a ese punto es que entiendo de que el nombre se le da a Jesús en la tierra, pero es Jesús, no deja de ser Jesús antes y después. Lo que vemos en la tierra es ese Hijo de Dios ahora con forma humana, pero no deja de ser Hijo de Dios, no deja de ser el mismo que estaba antes. ¿Sí? Eso es lo que entiendo. Independientemente de que después podemos ver los detalles puntuales, si es Miguel el que está luchando con el ángel, con Lucifer, por el cuerpo de Moisés, o si estamos, porque esa es una referencia posterior, más allá que está citado ahí en Judas, eh, o si estamos hablando de Daniel con una función específica después del tiempo de angustia. Pero independientemente de eso, entiendo de que el nombre está hablando de funciones. Jesús, bueno, me voy a meter en el tema, me voy a salir para otro lado, porque hoy vamos a hablar acerca de esto, pero lo que entiendo es que el nombre Jesús está hablando de una función, Jehová salva. Y lo que está manifestando el Hijo de Dios en carne humana es eso, pero no es que antes no lo era, no es que antes no era la manifestación de ese carácter, lo que ahora lo vemos es de forma visible, en la tierra de forma humana, estamos viendo cómo es el carácter de Bueno, Dios en forma humana, yo lo veo pero no, porque dice que pero no es como lo es antes. los justos cuando son que se salvan, que Jesús Mm, los salva a ellos, los rescata, se le da a ellos una piedrecita y que un nombre nuevo. nuevo. Ujú. Yo a veces hago la referencia a esa como es la misma persona que era anteriormente, pero ahora tiene un nombre nuevo porque ahora cambia su físico, igual que pasó con Jesús. O sea, Sí, es lo que pienso yo, ¿no? yo Mi menciono, entender. yo menciono desde el lugar de función, característica, identidad, pongámosle el Ya, nombre que querramos, pero está hablando de que está manifestando algo en particular que está haciendo en ese momento. Lo que es me lo refiero es, pequeño, por ejemplo, en Isaías 63:9 nos dice que el ángel de su faz nos salvó. Entonces, no es que antes no lo estuviera haciendo, no es que antes no lo estuviera salvando, lo está haciendo ahora de forma visible. Es lo que entiendo. Pero bueno, es como que no, no, nos metemos, no, respondiendo a la pregunta, es Dios quien habla y lo hace a través de distintos canales. En este caso, entiendo yo, por lo que dice Éxodo, es a través de su ángel, sí, que lleva su nombre. Eso es lo que entiendo y es de la manera que está recibiendo Moisés. sí, Pero no deja de ser, o sea, las palabras son las palabras de Dios. Fuente, sí, canal y después, bueno, el receptor, que es Moisés en este caso. Volviendo al tema, yendo un poquito para atrás,
encontramos acá que Dios le afirma que su nombre es lo que Él es. ¿Y qué es Dios? Nuevamente, sé que lo conocen, tal vez para algunos que no estén escuchando por primera vez, lo comento solamente por ellos, pero en el verso 6 nos declara el Señor, Éxodo 34:6, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y sabemos cómo sigue. El punto acá es poder identificar que el nombre de Dios es lo que Él es su carácter. El nombre de Dios no son solo palabras mágicas para pronunciar, místicas. Tiene un nombre, ¿sí? Que uno lo puede encontrar en el hebreo y datarlo, ¿sí? Pero el punto acá es que cuando él le proclama el nombre, no solamente es el Jehová, sino también es el Dios misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad. O sea, él está usando esas expresiones para referirse a lo que él es, que guarda misericordia, que perdona iniquidad, rebelión y pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Todo eso es su nombre, todo eso es lo que él es. Yo soy el que soy, esto es lo que él es. Y, y también podemos ver, por ejemplo, por lo que él es, en Lamentaciones 3:22 nos dice, Lamentaciones 3:22 dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. O sea, porque Dios es así, nosotros vivimos. Por la declaración de lo que Él es, por la manifestación de lo que Él es también, ¿sí? Y porque Él es misericordia, nosotros seguimos con vida acá. Y, y me gustaría también reflexionar en el Salmo 50, hablando acerca de esto del nombre como su carácter, que Salmo 50:21, Salmo 50:21, que nosotros tenemos una idea equivocada sobre cómo es Dios. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Somos nosotros los que tenemos un concepto equivocado acerca de cómo es Dios. Nosotros pensamos que Dios es como nosotros. Y el hombre hace cosas pensando de eso y Dios calla. Dios no emite palabra. Esto hoy lo charlábamos con el grupo acá que estudiamos, mi hermana ahí presentaba un poquito el tema del espejo. Nosotros creemos que Dios está manifestando cosas y pensamos que así es como Él actúa, pero en realidad somos nosotros pensando que de cierto tú serías como, que serías yo como tú, ¿no? O sea, nosotros pensamos que Él es como nosotros. ¿Y qué hace Dios? Dios calla, no es las palabras de Él, son nuestros pensamientos, son lo que está en nuestro corazón, lo que se está emitiendo, ¿sí? Pero él habla, ¿sí? Y dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. El deseo de Dios es que no permanezcamos en esa ignorancia. Y En está Isaías, hablando al hipócrita, al religioso de formal de religión, que no tiene de verdad a Dios en su corazón, porque el que tiene a Dios en su corazón sabe cómo es Él. Pero está hablándole aquí a la persona que se piensa que tiene el carácter de Dios porque la forma que le enseñaron en su iglesia formal es de esa forma y no lo es. Es lo que está, lo que dice el comentario adventista. por cómo lo estás expresando, desnudás los corazones de los que estamos acá presentes, ¿no? Porque sé que muchos de los que estamos acá presentes hemos tenido ideas equivocadas acerca del carácter de Dios y no lo hemos querido aceptar en su momento, ¿verdad? Es un diagnóstico. Sí, tenés razón. eh, Tal vez me da un poco de cosa decirlo así tan abiertamente y eh, ser condenatorio con aquellos que hoy no lo están viendo como lo estamos viendo nosotros, pero es la realidad. O sea, uno no lo puede ocultar de que nosotros tenemos, nosotros queremos justificarnos y para eso nos construimos dioses para justificar nuestro proceder. Nuestra condición de no tener una relación cerca con Dios. Exacto. Sí, Es sí. lo que
dicen, prefiero matarte, prefiero herirte con una verdad que matarte con una mentira. Y las cosas de Sí, Dios tienes que decirlas como es, sí, sí. Te entiendo totalmente. con amor. Eh, Por amor también se dice. sí, sí. Viste que a una perla preciosa vos la podés mostrar y que la gente se admire o se la podés revolear por la cabeza. Y de las dos maneras se la estás presentando. Jesús no solamente hablaba las palabras del Padre, sino hablaba las palabras como el Padre se las daba. Y si uno lee Isaías 42, encontramos ahí la manifestación de cómo es que el Hijo hablaba. Y las palabras del Padre, como el Hijo las manifestó, era excesivo apacible, era una voz tranquila, no gritaba por las calles, no daba voces. Entonces, nada, es como que me deja reflexionando porque mi tendencia natural es a eso, ¿no? Somos la iglesia del juicio, somos la Odisea y queremos manifestar justamente que la persona es así porque, sí, es cierto lo que vos decís, Claudia, no estoy en desacuerdo con eso, pero bueno, entiendo de que estamos todos en ese proceso de descubrimiento Todo, y, incluyo y, yo. y me sumo yo también, de que hay un montón de cosas que uno, justamente por querer tapar ciertas cuestiones, y el Señor sigue presentando cómo es Él para pulir ese carácter, pulir Sí. la forma de ser que cada uno tiene, en fin. Es como lo Pero sí, expresa Roberto. Es como lo expresa Roberto. Roberto dice, no, porque nos enseñaron esto y esta es la forma que somos. Y es verdad, todos hemos sido enseñados de una forma u otra incorrecto. Y en este totalmente, camino de aprendizaje, en relación con Dios, Dios nos va dando su misericordia. A través de su misericordia nos da que comprensión que estamos en estas situaciones donde nos criaron con ideas erróneas. Pero cuando la verdad llega a tu corazón, tienes que aceptarla. No puedes seguir en el error, porque el error nunca va a llegar a la verdad. totalmente, totalmente. Eh, nosotros pensamos que Dios es como nosotros, y si no salimos de ese estado, es el ministerio de condenación lo que tiene que operar en nosotros para recibir el ministerio de espíritu. Entender de que esa gloria propia no tiene que seguir ahí, ¿no? El Señor nos quiere manifestar, y lo hace constantemente porque se voy a poner delante de ti todas estas cuestiones. En Isaías capítulo 55, Isaías capítulo 55, para aquellos que están buscando con su Biblia, yo sé que estamos cómodos con el tema de la pantalla, pero si tienen Biblia y si tienen anotador, no dejen también de seguir tomando apuntes. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En resumen, Dios te está diciendo, yo soy diferente a vos. Dice, mis pensamientos no son los tuyos, mis caminos no son los tuyos, son diferentes, son más altos. Y sus pensamientos, dice, son más altos que los vuestros. Entonces, Dios es diferente. Nosotros pensamos que es igual, Él no lo es, su carácter no lo es igual al nuestro. A modo de paréntesis, conocemos los pasajes, 1 Juan 4:8, nos dice que Dios, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lo que Dios es, la definición, es ágape, es amor, lo vimos en la lección pasada, acerca del amor ágape de Dios, y sabemos también de que, según lo que dice el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 13, verso 10, Romanos 13:10, dice que el amor no hace mal al prójimo, es decir, Dios no hace mal al prójimo, y concluye el pasaje Pablo diciendo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En definitiva, nos conecta Pablo lo que es Dios, su carácter, con el cumplimiento de la ley, con los mandamientos, ¿sí? Nos conecta que su nombre, su carácter, su ley es la expresión de lo mismo, y me gustaría esto que lo podamos recordar para lo que vamos a estudiar. Y cerrando este punto, nuestro carácter, que no es igual al del Padre, nosotros pensamos que es igual al nuestro, pero sus pensamientos son distintos, pueden ser transformados únicamente, dice Pablo, cuando miremos a cara descubierta como un espejo la gloria, es decir, el carácter del Señor. En la medida que nosotros contemplamos su gloria, en la medida que contemplamos su carácter, en la medida que contemplamos cómo Dios es,
es que nuestro carácter, nuestra forma de ser, también es transformada en la misma imagen, en el mismo carácter, como por el Espíritu del Señor o por medio de ese Espíritu. Entonces, habiendo terminado esta larga y breve introducción, ustedes lo juzgarán, me gustaría que vayamos al tema de qué significa entonces tomar el nombre de Dios en vano. Ya vimos que el nombre de Dios es su carácter. ¿Qué significa tomarlo en vano? Anotemos entonces este pasaje, Salmos 139, verso 20. Salmos 139, verso 20. Dice, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿Cómo es que los enemigos del pueblo de Israel, cómo es que los enemigos de Dios toman en vano el nombre de Dios? Blasfemias dicen ellos contra ti. Entonces vemos acá que cuando se está blasfemando el nombre de Dios, es que se está tomando el nombre de Dios en vano. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué significa blasfemar el nombre de Dios? Vamos al libro de Romanos, capítulo 2, verso 17. Y lo vamos a leer desde ahí hasta el verso 24. Dice, he aquí, dice Pablo, tú tienes el sobrenombre de adventista. O sea, te haces llamar, perdón, tú tienes el sobrenombre de judío. Un espejo, ¿no? Salió el espejo ahí. Tú tienes el sobrenombre de judío. Lo hice involuntario, por la duda. Y te apoyas en la ley. Si lo quería hacer, no me salía así. Y te apoyas en la ley. Y te glorías en Dios. Y guardas el sábado y das los diezmos, etcétera, etcétera. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los doctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Sos el mejor de todos los judíos, el mejor de todos, tan mejor que las demás religiones, ¿sí? Acá tenés todo. Bueno, Pablo dice entonces, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, mandamiento, ¿sí? De los 10 mandamientos. Hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Y concluye ahí diciendo, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y acá la clave. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, me gustaría que recapitulemos. Salmo 139, 20 nos dice que tomar el nombre de Dios en vano, que los enemigos de Dios tomaban el nombre de Dios en vano cuando blasfemaban el nombre. ¿Cuándo blasfeman el nombre los gentiles o los enemigos de Dios? Cuando ven que uno que debiera guardar los mandamientos actúa en hipocresía. ¿Sí? Tiene una doble vara. Te dice una cosa, pero está haciendo lo contrario. Te dice que no hay que adulterar, pero está adulterando. Te dice que no hay que robar, no hay que hurtar, y está hurtando. ¿Sí? Entonces podemos ver acá que blasfemar el nombre de Dios, en este caso, es manifestar contradicciones en la ley de Dios. La ley de Dios te dice que no robes, pero en realidad en tu vida no estás manifestando eso. Hay contradicciones en tu experiencia, hay contradicciones en tu carácter, ¿sí? Por manifestar contradicciones en la ley. Le estás diciendo a la gente que está bien decir algo y no hacerlo. Está bien que la ley diga esto, pero en realidad en la praxis no lo estás manifestando. Esto es lo que está planteando Pablo y de cómo era blasfemado el nombre a través de estas contradicciones. Te dice que la persona mata, no mata y mata, ¿sí? Y acá ya nos estamos metiendo también
en un aspecto más que me gustaría que veamos. Primera de Juan, otro pasaje que va en esta línea. Primera de Juan capítulo 1, verso 6 nos dice el apóstol Juan: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él, que guardo los mandamientos y no lo estoy guardando, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en mi vida? Mentimos, ¿verdad? O sea, estoy siendo hipócrita, estoy mintiendo, vivo en hipocresía. Y esto no solamente que nos manifestamos nosotros mentirosos y inconsistentes con lo que dice la palabra. Hay algo más grave. Verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, el mismo capítulo, verso 10, si decimos que no hemos pecado, o sea, que estamos guardando la ley, pero pecamos, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Ahora, ya acá no está en juego solamente nuestro carácter, nuestra honorabilidad, al manifestar contradicciones entre lo que decimos y lo que hacemos, sino que ahora estamos manifestando que esas contradicciones en realidad están en el Dios al que adoramos. No solamente nos hacemos mentirosos a nosotros, lo hacemos mentiroso a Dios. ¿Se entiende dónde va el punto? Tomar el nombre de Dios en vano es blasfemar su nombre. Blasfemar su nombre es manifestar contradicciones. Y al manifestar contradicciones entre lo que decimos y lo que hacemos, estamos mostrando también de que Dios también es contradictorio. Dios también es esa persona, es ese ser que dice una cosa en su ley, pero en realidad está haciendo lo opuesto totalmente. O sea, que los frutos que tú dices que estás haciendo, los frutos son contradictorios a lo que tú dices, estás haciendo mentiroso a ti y a que Es tú estás que, representando, porque te estás llamando cristiano a Dios. es Y eso es lo que que ve. nosotros somos transformados por contemplación. No hay otra, ¿verdad? Decía 2 Corintios 3:18, somos transformados por contemplación. Si, amor, no, por favor, porque tengo ahí cosas. Comentario. Breve, termino el comentario. Si nosotros estamos manifestando contradicciones en nuestra práctica, en realidad lo que estamos manifestando es que hay contradicciones en lo que estamos contemplando. Estamos contemplando a alguien que dice algo que no lo está haciendo. ¿Se entiende hasta acá el punto? Y eso Sí. sería blasfemar el nombre de Dios, y eso sería tomar el nombre de Dios en vano. Es uno de los puntos. Ahora me gustaría ir un poquito más allá, pero hacemos acá una pausa para escuchar ahí a la hermana Mildred. Sí, en el libro En los lugares celestiales, en la página 22 dice, a fin de ser salvados debemos conocer por experiencia el significado de la verdadera conversión. Es un error pavoroso que hombres y mujeres prosigan día tras día profesando ser cristianos sin tener derecho a ese nombre. Tremendo. Gracias, Mildred, por la cita y muy oportuna para lo que estamos tratando. Es un tema, pero yo no quiero que se olviden. Estamos analizando qué significa tomar el nombre de Dios en vano. Esto no es un juicio de valor hacia la práctica de ustedes. Recuerden por lo que iniciamos y por eso yo hice tanto hincapié en eso. La ley es una promesa. La ley es una promesa. Es el deseo de Dios de lo que quiere ver formado en nuestros corazones. ¿Sí? Pero primero hay un ministerio de condenación y es lo que tal vez está operando en nuestros corazones, ¿sí? Así que tranquilos, es súper entendible porque es la primera impresión que nos da al leer la escritura, ¿sí? Nosotros somos esto. Y es cierto, si nos está diciendo no tomarás el nombre de Dios en vano, es porque lo estamos tomando, pero es una promesa del deseo de Dios de lo que ocurrirá cuando Cristo more en nuestros corazones. Entonces, avancemos a lo que significa, ya habiendo concluido esta parte de lo que dice la Biblia sobre, respecto de qué es tomar el nombre de Dios en vano, me gustaría que veamos otras definiciones que siguen abonando esta idea de la palabra vano de Éxodo 20, 7. La palabra vano en hebreo
ustedes lo pueden buscar en la referencia Strong como H7723, es la palabra Shab, se encuentra en distintas partes de la escritura y es traducida de distintas maneras. Yo no voy a hablar de lo que dice la referencia Strong porque está genial y ya con eso podría dar un cierre a esto, pero me gustaría que saquemos juntos la definición por la forma en la que está traducida esa palabra en la misma Biblia. Presten atención a esto. Éxodo capítulo 23, en el verso 1, nos dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Y ahí ustedes me dirán, ¿y dónde está la palabra vano acá? La palabra vano está traducida como falso, ¿sí? Admitir un rumor falso. Esto también aparece, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 5, verso 20, que esto es un mandamiento, ¿sí? El 9º mandamiento. No dirás falso testimonio contra tu prójimo, o no dirás testimonio vano, ¿sí? Es la misma palabra que se está utilizando en Éxodo 27. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y también aparece en este segmento que quiero recortar nada más sobre la palabra vano, en Job capítulo 31, verso 5. Job 31, verso 5. Y dice: si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, ¿no? Y continúa, ¿no? Péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. La palabra ahí, vano, shab, es la palabra aquí, mentira. Si anduve con mentira, ¿sí? Esa palabra es la que se está usando allí, en la misma palabrita que se utiliza en Éxodo 27. Entonces podemos decir, haciendo un recorte hasta acá, ahora voy a comentar otras más que aparecen, pero haciendo un recorte hasta acá, podríamos decir que no tomar el nombre de Dios en vano también se podría traducir como no tomar el nombre de Dios, o sea, su carácter, como algo que es falso, como algo que es mentira, que lo que Dios dice de su carácter es mentira, es falso. Que Dios me está diciendo que es amor, que Dios me está diciendo no matarás, pero en realidad Él está haciendo lo contrario, ¿sí? Es fuerte esto, ya con esta parte es fuerte, pero si hasta acá le llama la atención, vayamos un poquito más. Y vamos al libro de Job, ya que estamos ahí en Job, el capítulo 7, en el verso 3. Dice el libro de Job, capítulo 7, verso 3, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. ¿Qué palabrita ahí se utiliza como vano y está traducida de otra manera en este versículo? La palabra calamidad. H7723. Calamidad, ¿sí? Así he recibido meses de calamidad. Y vayamos también a la referencia de Isaías. Isaías, capítulo 30, en el verso 28. Isaías 30, 28. Dice: su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello, para zarandear a las naciones con criba de destrucción. Y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles cerrar. Pienso yo que habiendo leído el anterior, se aventurarán a ver cuál es la palabra que se traduce acá como vano, ¿sí? Y la palabra que aparece acá es la palabra destrucción. Destruction, yeah, sí. ¿Te aparece a vos también, Claudia, sí? La palabra Sí. H7723. La palabra Shab se traduce ahí como destrucción. Entonces, podemos sacar de estas dos referencias que el mandamiento no dirás o no tomarás el nombre de Dios en vano, no tomarás el carácter de Dios en vano, también se puede traducir como no tomarás su carácter como destrucción, no tomarás su carácter como calamidad, ¿sí? El que provoca destrucción, el que provoca calamidades. Wow. Es, Leandro, es tremendo esto. Héctor. sí, Bueno, saludos, feliz sábado para todos. Feliz sábado, No, Víctor. no incluye en este mandamiento los que toman el nombre de Dios para hacer juramento en vano. O sea, que juran utilizando el nombre de Dios en vano.
siendo mentira, hacen juramento en nombre de Dios. El mandamiento dice así. Vamos de vuelta al Que mandamiento. no o sea, no lo incluye en eso. De todo lo que está incluido, no incluye eso. El mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No habla de juramentos acá, sino de tomar el nombre de Dios en vano. Y vimos hasta acá que tiene que ver con blasfemar el nombre. Vimos acá que blasfemar tiene que ver con mostrar contradicciones entre la teoría y la práctica, entre lo que dice la ley y lo que vos manifestás. Eso te hace mentiroso, eso te constituye a Dios mentiroso, hace que la palabra de Dios no esté en vos. Es decir, que el nombre de Dios es falso, es mentiroso, es destrucción, es calamidad. Hasta acá vamos con lo que estamos viendo según lo que dice la Escritura y según lo que uno puede sacar de esta palabrita. Hasta acá vamos con... Pero no he encontrado, Víctor, respecto a juramentos. Por Estaría eso, pero buenísimo. no se toma el nombre de Dios en vano cuando se utiliza para hacer un juramento. O sea, no que incluye el juramento, sino que está tomando el nombre de Dios para jurar por Dios, siendo en vano. O sea, el nombre de juro por Jehová. ¿Entiendes? Y siendo un juramento en vano. No incluye el juramento, pero está tomando el nombre de Dios. Es otra Bueno, aplicación que uno puede dar. No lo sí, encuentro así, no es otra encuentro eso como lo primero. No lo encuentro así como lo primero en el mandamiento, pero se puede también tomar. Yo lo que he estudiado un poquito sobre el tema de no juramentar en nombre de Dios es porque Dios no te pertenece a ti, sino que tú le perteneces a Dios. Esa es Y la también forma de... dice, Correcto, pero es que es muy Sí. común, se oye entre los no cristianos, se oye jurar por Dios. pero Claro. también dice Víctor que la palabra de cristiano es sí o no. No tenemos que llevar a jurar. Es sí o no. Correcto, correcto, correcto. Bueno, no me quiero expandir por algo que el pasaje no dice. Yo sé que está buenísimo ese tema, pero nos vamos a ir por otro lado y tal vez si les parece cerremos estos puntos y si les interesa vamos explorando otros temas. Pero el A mí mandamiento no lo mencionaba. perdona, a mí lo que me chocó aquí fue lo que dice el diccionario Strong sobre esa palabra, de Por eso dije, destrucción. yo no quiero, por eso dije, no quiero tocar eso, porque tocando eso ya es contar el cuento al final. Quería que lo veamos Sí. con la Biblia, pero léelo, Claudio, por favor. Sí, lo estoy poniendo en inglés porque en inglés que lo tengo, que se refiere que es lo mismo del H7722 Ujú. Strong, ¿Querés que lo lea en desolación. español? Yo lo tengo en inglés, ¿Querés que pero te lo lea en dice destrucción, o sea, destrucción lo que dice, ¿sabes? Y es verdad, tú Va no directo puedes al decir punto. que Dios destruye cuando aquí te dice a ti que no puedes usarlo porque estás poniendo el nombre de Dios en vano. Es la forma que yo lo entiendo, ¿no? No veía una forma más directa les comento un poco cómo llego a esto. Hace tiempo había armado algunas series de videos donde hablaba acerca de meditar en los 10 mandamientos. Y me trabé en este punto. Y yo sé que me trabé en este punto antes del tema del carácter de Dios. Y ahora que lo volví a tocar, dije, bueno, vamos a retomar este punto. ¿Y qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Y yo creo que tal vez en otra oportunidad no hubiese visto lo mismo que uno está viendo ahora. Es maravilloso esto. En la referencia Strong es muy directa. Lo leo entero en español, para que todos podamos entender un poco de cómo viene la mano ahí. Dice la referencia Strong, de lo mismo que H722 en el sentido de desolar. O sea, la palabra vano viene en el sentido de desolar. Mal, como destructivo. Literalmente, ruina, o mor, especialmente culpa, figurativamente idolatría, como falsa, inutilidad, como engañosa. También adverbio en vano, calamidad, destrucción, falso, hipócrita, ilusorio, mentira, mentiroso, vanidad, vano. He mostrado las referencias bíblicas de que esto es así. Hemos visto las referencias bíblicas donde se utiliza el nombre de Dios en vano. Hemos visto también cómo la Biblia describe, sin ir al hebreo, sin ir a la referencia Strong, hemos visto cómo la Biblia define
que tomar el nombre de Dios en vano es blasfemarlo, es ser contradictorio contra su carácter. Entonces creo que Dios cierra por todos lados este punto. Y yo sé que varios de los que están escuchando vienen en sintonía, porque nos estamos metiendo con las lecciones sobre el carácter de Dios, vienen en sintonía con este tema, pero no dejo de pensar que Cristo es la imagen de Dios, es el carácter de Dios. Él reveló su gloria, Él reveló su nombre, dice Juan 17, el verso 4 y el verso 6. ¿Sí? He acabado tu obra, he manifestado tu gloria, ¿sí? Te he glorificado, he manifestado tu nombre. No he dejado de pensar también en lo que dice el nombre de Jesús. Por eso te decía que no me